Pasamos a la siguiente moción, presentada también por el Grupo Izquierda Unida, en torno a la paralización del proyecto gasístico natural en el Parque Nacional de Doña Ana y su entorno. Tiene la palabra el señor Izquierdo. Bueno, esta es una moción de las que le gusta al Grupo Municipal de Ciudadanos, de las que Izquierda Unida presenta a nivel de bloque. Bueno, el Parque Nacional de Doñana, que cuenta con 50.720 hectáreas de extensión, que fue declarado Reserva de la Biosfera en 1980 y que fue reconocido como Patrimonio Municipal por la UNESCO, es en la actualidad todo un símbolo para Europa. Recientemente, el entorno de protección de este espacio, el denominado Parque Natural de Doñana, fue ampliado y cuenta en la actualidad con 128.385 hectáreas. Pero siempre tuvo un grave problema, que no tienen otros espacios protegidos. Se encuentra situado en una zona muy poblada que afecta a 14 municipios de 3 provincias distintas, Cádiz, Sevilla y Huelva, una característica que le hace estar sometida a una presión que no sufren otros espacios naturales del mundo. Esta referencia mundial de migraciones de aves, de diversidad de ecosistemas, de lucha por la biodiversidad con especies amenazadas como la del lince ibérico y con el humedal más importante de Europa, ha sido y es un referente mundial de las dificultades de articular lo que se llama un desarrollo sostenible. En Doñana hemos tenido que limitar los crecimientos urbanísticos y limitar los desarrollos turísticos porque esquilmaban al acuífero 27 que alimenta este humedal, y fueron muchas las luchas para conseguir la comprensión de la población ante el macroproyectos turísticos que prometían miles de empleos como el de Costa Doñana en los años 90, que pretendían urbanizar las dunas del Asperillo y que solo la gran movilización popular andaluza que supuso Salvemos Doñana fue capaz de parar. Tuvimos que limitar con planes estatales y regionales las actividades ganaderas y agrícolas tras intensos debates con los afectados. Después de 7 años de debates se aprobó el Plan de Regadío Corona Norte, un plan que regula y fija cuántas y cuáles son las hectáreas, de fresas principalmente, que se pueden regar y cuántas plantaciones son ilegales y, por tanto, hay que clausurar de inmediato para que sobreviva Doñana. Durante años este espacio ha sufrido también la presión de la opinión pública para construir una carretera que uniera Cádiz y Huelva a través del Parque Nacional, o desdobles de carreteras ya existentes que finalmente fueron rechazados por insostenibles. En este momento y tras años de esfuerzo por su conservación, Doñana se enfrenta a una nueva amenaza de la mano de la empresa Petroleum y Gas España Sociedad Anónima, filial de Gas Natural, que pretende nada más y nada menos que convertir el parque en un gran almacén de gas, en un terreno apto para una nueva actividad industrial, con la connivencia del Gobierno de la Nación y con la falta de beligerancia de la propia Junta de Andalucía. En el entorno de Doñana, históricamente, se ha explotado el gas natural existente en las bolsas del subsuelo, existiendo diversos emplazamientos, pozos y gasoductos pertenecientes a esta empresa. Desde el año 2008, dicha empresa viene intentando reforzar su actividad gasista con la presentación de 4 nuevos proyectos en los que se plantean importantes modificaciones de las actividades existentes, con nuevos emplazamientos, pozos, gasoductos, líneas eléctricas y maquinaria, y una nueva actividad de almacenamiento de gas en las bolsas de gas explotadas hasta ahora. O lo que es lo mismo, hacer algo tan rentable como aprovechar la estanqueidad de las bolsas vacías de gas para inyectar gas y utilizarlas como gigantescos depósitos de gas gratuitos, consolidando así una nueva actividad industrial en el subsuelo de Doñana, sin aportar siquiera estudios sobre las consecuencias geológicas de esta actividad. Consideramos, y en ello sobre el papel coincide la propia Junta de Andalucía, que la empresa debería aportar un proyecto de impacto ambiental único que unifique de manera integral los 4 proyectos presentados en una estrategia tramposa que ha contado con la complicidad de la Administración central para eludir el verdadero impacto de este macroproyecto gasista. La Junta de Andalucía ha otorgado hasta la fecha la autorización ambiental unificada a 3 de los 4 proyectos presentados. Consideramos que esta reserva de la biosfera puede quedar dañada doblemente, por una parte con una actividad industrial agresiva y por otra parte en su imagen. Cuestiones ambas que pueden afectar a nuestro turismo, a nuestra agricultura y a nuestro desarrollo económico en definitiva. Por todo ello, el Grupo Político de Izquierda Unida presenta los siguientes puntos de acuerdo. El Pleno muestra su total oposición al proyecto gasista de la empresa Gas Natural en Doñana y su entorno, por considerarlo perjudicial para las comarcas afectadas de la provincia de Cádiz, Huelva y Sevilla, y para Andalucía, y por poner en peligro la imagen y la conservación de esta reserva de la biosfera para futuras generaciones. Instar al Gobierno de España y a la propia Junta de Andalucía a la paralización cautelar de las obras ya comenzadas y a la presentación por parte de la empresa de un estudio de impacto ambiental unificado y no cuarteado, y a los correspondientes estudios geológicos a los que se obliga según los 4 días de declaración de impacto ambiental presentada. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que inicie un procedimiento ante el Tribunal Constitucional de conflicto de competencias, al entender que el Gobierno central está abusando claramente de su competencia en el territorio de Doñana y perjudicando claramente los intereses de Andalucía.
comunicar el presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al Gobierno de España y al Parlamento Europeo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Intervenciones, señora Tola. Yo creí que eso de que nos gustaba lo de Ciudadanos era porque trataba del parque de Doñana y no porque... ya lo sé. Bien, nosotros solemos tener una postura de abstención sobre aquellos temas cuya discusión escapa un poco al ámbito del ayuntamiento. Sin embargo, esta es una buena ocasión quizá para saltarse esa tendencia. Nuestro parque de Doñana, y digo nuestro no porque pertenezca parte a Sevilla, sino porque fue, como has dicho, considerado patrimonio de la humanidad y, por tanto, patrimonio de todos, entendemos que está siendo puesto en una situación de vulnerabilidad por unas medidas de análisis previos que no son las que deberían haber sido. Secuenciar o dividir un proyecto de gran envergadura en 4 subproyectos y presentar para que el informe de impacto medioambiental sea positivo los 4 subproyectos por separado nos parece peligroso y delicado, tratándose, como has dicho bien, María, el mayor humedal de Europa. No más de 200.000 individuos duermen todos los inviernos en Doñana, más de 300 especies solo de aves acuáticas utilizan el parque de Doñana para pasar, para criar, para invernar. Las modificaciones que se podrían producir tanto en el subsuelo como sobre todo en las aguas subterráneas pondrían en peligro este humedal. Y es por ello que nuestro grupo municipal, en este caso, va a votar afirmativamente a la moción presentada por Izquierda Unida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Tola. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues entonces seguimos el turno, ¿vale? Señora San Martín. Bueno, nosotros apoyamos al 100% esta moción y además felicitamos a Izquierda Unida porque haya sido tan diligente en plantear esto en todos los municipios, justo a pocos días que han empezado las obras y que la plataforma Salvemos Doñana se concentró en el Parlamento para que poder hacer algo. ¿Se nos ha olvidado esto antes? Bueno. Todo el mundo que tenga un mínimo de información o cultura ambiental sabe que Doñana es uno de los espacios naturales protegidos de Europa más importantes. Es patrimonio de la humanidad, reserva de la biosfera, parque nacional, parque natural, zona especial de especial protección, lugar de importancia comunitaria, humedal de importancia internacional y sitio Ramsar, entre otros. Es un elemento fundamental de nuestra identidad colectiva más universal, como la mezquita, como la Alhambra, como la Giralda o la Catedral de Sevilla, como Velázquez o Picasso, por poner ejemplos próximos y queridos. Y pese a su extraordinario valor natural, social, cultural, económico, siempre está en riesgo y amenaza. Como bien refleja la moción de Izquierda Unida, han sido muchos años de esfuerzo de las administraciones públicas y de las organizaciones para defender esta joya del patrimonio y para convencer a los habitantes de ese amplio territorio de más de 105.000 hectáreas de que había que proteger Doñana y que han tenido que hacer muchos sacrificios también todos esos habitantes para que ahora venga Petroleum Oil Gas España, filial de Gas Natural Fenosa, con la colaboración del Gobierno de España y la actitud débil de la Junta de Andalucía a poner en peligro el mayor espacio protegido de Europa, por querer ampliar la extracción de gas y por querer hacer algo muy preocupante, que es almacenar el gas en el subsuelo. Una práctica que ya sabemos que puede provocar movimientos sísmicos, como nos pasó con el proyecto Castor en Tarragona, que además de ocasionar más de 500 seísmos, nos ha costado 1.350 millones de euros a los ciudadanos en indemnización a la promotora porque hubo que paralizar el proyecto. El Gobierno de España ha obviado la recomendación de la UNESCO de no seguir extrayendo gas y de no almacenar gas natural. Ha incumplido la Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental
porque ha troceado el proyecto, ha permitido que se trocee para obtener los permisos e impedir la evaluación conjunta, es decir, soslayar la directiva europea. Y esto es algo muy similar a lo que hemos visto en los juicios por corrupción, que se fraccionan los expedientes de contratación para soslayar la intervención de la fiscalización de los interventores de Hacienda. Ha ignorado el principio de precaución de la Unión Europea. Si ya hay proyectos que nos están diciendo que son peligrosos y mucho más en una zona tan sensible, no deberíamos seguir adelante con un proyecto como este. En definitiva, ha vulnerado la normativa europea de impacto ambiental y, sobre todo, ha vulnerado el sentido común como administración responsable. Mientras que otros países europeos, especialmente Alemania, y no solo la Alemania socialdemócrata, también la Alemania de Merkel, nos llevan años de adelanto en la sustitución de los combustibles fósiles por energías no contaminantes, siendo nuestro país rico en sol y puntero en tecnología en renovable, aquí se ha frenado en seco su tardío inicio y las políticas públicas siguen aferradas a un modelo energético caduco e insostenible. Las mismas políticas que desarrollan el impuesto al sol y frenan el desarrollo de las energías renovables. Las mismas políticas que no luchan contra el cambio climático y fomentan proyectos de grandes empresas gasísticas. Unas empresas que, para asegurarse el beneplácito de sus proyectos, sientan en sus consejos de administración a expolíticos, haciendo mover las puertas giratorias. El proyecto de extracción y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana es inaceptable e incompatible con la máxima conservación y protección del espacio natural. Favorece el cambio climático, que aquí queríamos frenar hace un ratillo, y contraviene la política de fomento de las energías renovables y el cambio de modelo energético que este planeta necesita. Apoyar hoy aquí la adhesión de nuestra ciudad a la red española de ciudades por el clima y, al mismo tiempo, rechazar o abstenerse en esta petición de paralización del proyecto gasístico de Doñana nos parece incoherente y cínico. Hoy tenemos oportunidad de hacer una verdadera declaración de compromiso con el medio ambiente y contra el cambio climático. Doñana es orgullo de Andalucía y está a las puertas de Mairena. Como andaluces y andaluzas, como marineros y marineras, como pueblo, ¿vamos a seguir mirando para otro lado? Es la hora de la verdad y es la hora de salvar Doñana. Y ahora voy a plantar la enmienda que nosotros le hacemos al Grupo de Izquierda Unida para que mejorar un poco, simplemente, darle un poquito más de argumentos en la exposición de motivos. Es un último párrafo en el que decimos que, por último, consideramos que el Gobierno de España ha obviado la recomendación de la UNESCO de no realizar estos trabajos y no almacenar gas en el subsuelo de Doñana. Ha incumplido la Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental, que requiere que todos los proyectos sean evaluados de forma conjunta y considerando los efectos acumulativos, y ha ignorado el principio de precaución de la Unión Europea, obviando otros proyectos similares y en zonas sensibles, como es Doñana, que han tenido que ser abandonados por los graves problemas causados como explosiones y movimientos sísmicos, nada más ser iniciados, y por los riesgos potenciales que presentaban tanto para las personas como para el medio ambiente. Ese sería un párrafo para añadir a la exposición de motivos, y luego en el punto 3 añadir que asimismo se insta a la Junta de Andalucía a que denuncie ante la Comisión Europea el incumplimiento por el Gobierno de España de la Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental y que presente queja al Parlamento Europeo y petición de posicionamiento sobre este asunto. Y en el punto 4, pues, en coherencia con esto, pues modificar al final y decir, en lugar de decir así como al Parlamento Europeo, decir así como a la Comisión y al Parlamento de la Unión Europea. Nada más. Muchísimas gracias, señor San Martín. Señor de la Rosa, ¿no? Señor de la Rosa. Sí, buenas tardes de nuevo. Hoy efectivamente abordamos un asunto que ha sido tremendamente debatido fundamentalmente, bueno, en el Parlamento y en el Congreso, en numerosas comparecencias, en comisiones, tanto en pleno como en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No es un asunto que ha surgido hace unos meses y esto es importante porque desde el Grupo Popular pensamos que hay que ser responsables y consecuentes y sobre todo coherentes con las posturas y con los criterios que se tienen y se defienden cuando se es responsable
de proyectos que acaban avanzando y después se pretenden modificar. Quiero comenzar mi intervención diciendo de forma rotunda y clara que la conservación de Doñana, desde el Grupo Popular, nunca ha sido negociable en ningún ámbito, y así lo hemos expresado en varias ocasiones en el Congreso y en el Parlamento, y como siempre haremos todo lo que esté en nuestra mano para impedir cualquier amenaza que se cierne sobre el Parque Nacional, el Parque Natural, y que genere un riesgo a su integridad y a su buen estado. Hoy Izquierda Unida trae a este pleno, concretamente, los proyectos de extracción y almacenamiento de gas natural que la empresa Gas Natural, como decía la señora San Martín, quiere desarrollar en el entorno de Doñana, y especialmente la situación del denominado Marismas Occidental, uno de esos 4 proyectos que está empezando ya. Y hoy va a ser muy importante, bueno, también el fondo de esta moción, Gas Natural, pero sobre todo la postura del Partido Socialista en Mairena, porque si lo que estamos viviendo con este entramado de las obras que se están haciendo en Doñana es los cambios de criterio que está teniendo el Partido Socialista en función de donde lo diga, en función de donde lo defienda. El término o denominación marismas, al que está vinculado a la historia de Doñana, no es una cosa nueva. Son yacimientos de hidrocarburos que se vienen haciendo desde hace más de 30 años en el entorno de Doñana, desde hace más de 30 años. Por ejemplo, concesiones como Marismas B1, Marismas C2, Marismas AS, aprobadas todas ellas por distintos gobiernos socialistas de España, todas por gobiernos socialistas de España, y también con sus respectivos informes favorables de la Junta de Andalucía, gobernada siempre por el Partido Socialista. Es decir, todo lo que se toca en Doñana tiene el visto bueno, en este caso, a nivel nacional, con gobiernos del Partido Socialista y ratificados por la Junta de Andalucía. Es más, la adaptación que hubo en el año 2011 para permitir el desarrollo de actividad de almacenamiento subterráneo de gas natural se hizo por el Partido Socialista en un Real Decreto 1088-2011. Y este proyecto que nos ocupa, tenemos también que recordar que en abril del 2008 se iniciaron los trámites para la autorización administrativa del proyecto Marisma Occidental, uno de los 4, y en los siguientes años se siguió su tramitación conforme a los procedimientos establecidos, es decir, aprobación nacional y aprobación autonómica, incluida la declaración de impacto ambiental en septiembre del 2010 por el Gobierno socialista de entonces, y un nuevo trámite de información pública al que no se presentó ninguna alegación. Este debate ha tenido numerosas controversias, fundamentalmente por organizaciones ecologistas, o incluso por parte de alguna administración menor, pero la controversia está siendo los cambios de criterio del Partido Socialista. Es importante decir que este proyecto que se trae hoy aquí tiene la autorización ambiental unificada por parte de la Consejería del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, aunque ahora diga el señor consejero que la Junta de Andalucía no es responsable, que los proyectos que se han evaluado de conformidad con la Ley de Evaluación Ambiental y la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se rige por la Red Natural 2000, aprobada por el Partido Socialista. Y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tomó como base el estudio específico de potencial afección de hábitats comunitarios, especies avanzadas, el cual fue calificado como base a lo dispuesto en la Directiva Hábitat como adecuado por parte de la Junta de Andalucía y fue informado finalmente por el citado Ministerio. Es más, los informes de la Administración andaluza para elaborar las distintas declaraciones no señalaban reparo alguno. El proyecto que hoy trae Izquierda Unida nunca tuvo reparo por la Junta de Andalucía. Y lo que hoy estamos discutiendo, este proyecto aprobado por el PSOE a nivel nacional y por la Junta de Andalucía a nivel autonómico, no es un proyecto único ni que caiga del cielo por parte del Partido Socialista. Revisando hemeroteca, señor Conde, podemos comprobar que este asunto viene de mucho más lejos. En los años 88 y 89 ya se concedieron concesiones para la explotación de hidrocarburos. En el año 88 y 89 ya se concedieron explotaciones para hidrocarburos por el Partido Socialista en Madrid y en Andalucía. Y así lo defendía el señor Gracia en el año 90 en la Junta de Andalucía. Decía el señor Gracia, del Partido Socialista, el Parque Natural compatibiliza perfectamente lo que es la conservación con lo que es el desarrollo económico, social y económico de la zona. No existe ningún pozo de gas natural en el Parque Nacional de Doñana, se encuentran fuera del Parque Nacional. Esta fórmula puede ser una de las obras más importantes que tengamos para los años venideros en nuestra comunidad autónoma y también en nuestro país. No tenemos que ser alarmistas y quiero quitar la duda que pueda existir de que estas instalaciones puedan ser perjudiciales.
no lo son. Señor Conde, su partido ha sido tajante siempre en obras en Doñana, con permisos, efectivamente, acorde a la ley. Por eso yo hoy digo, desde el Grupo Popular hoy decimos, que es importante la postura que va a tener el Grupo Socialista, si va a apoyar la moción de Izquierda Unida o va a mantener la postura que lleva manteniendo durante más de 30 años a nivel nacional y a nivel autonómico. Y lo más importante, y enlazo con una coletilla que ha hecho la señora San Martín, lo curioso de todo esto es que cuando aparece este proyecto en el Gobierno socialista del señor Zapatero, como miembro del Consejo de Gas Natural y cabecilla de este proyecto, es el señor Felipe González. Es decir, el Partido Socialista da vía libre a todo este proyecto con el señor González mandando dentro del Consejo de Gas Natural. En Gas Natural estaba involucrado Felipe González y para la realización del proyecto era necesario también que se diese luz verde, curiosamente, desde el Consejo de Participación de Doñana, donde también estaba liderado en aquellos momentos por el expresidente del Gobierno, Felipe González. Con lo cual, es todo curioso. Es todo curioso. Desde el Partido Popular vamos a esperar la intervención del Partido Socialista, pero es importante que todos tengamos hoy en la cabeza dos cosas claras. Esto lo aprueba en Madrid y en Andalucía el Gobierno socialista y lo más importante de todo esto no son las manifestaciones y sus cartelitos, señores de Izquierda Unida y Se Puede Mairena, sino el cambio de opinión del Partido Socialista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor de la Rosa. Señora Padial. Segundo. Venga, pues empezamos el segundo, ¿vale? Señora Izquierdo. Yo realmente no tengo nada que añadir a lo que la moción expone. Acepto de buen grado la enmienda de, iba a decir de ECO, ¿no?, de Si Se Puede Mairena, que lo que hace es enriquecer todavía más el espíritu de mi moción. Yo creo que Juan de la Rosa ha dejado claro que realmente se lleva mucho tiempo, vamos, la moción también lo dice, teniendo actividad gasística en Doñana, pero realmente ahora los 4 proyectos que se pretenden emprender, pues llevan, o sea, esto es cada vez más, ¿no? Y esto hasta llegar a un momento en el que nos vamos a cargar Doñana y en el que ya en la prensa internacional hay voces de alarma advirtiéndonos de las consecuencias económicas y de las consecuencias turísticas que puede tener esto para España. Entonces, realmente yo espero, igual que el señor de la Rosa, espera el posicionamiento del Grupo Socialista. Yo también lo espero y bueno, y confío en que esta moción pueda salir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo Ciudadano, no da más. Por el Grupo Si Se Puede Mairena, señor San Martín. A mí me gustaría aclarar que estamos en 2016. En los años 80 y quizá a principios de los 90 este país todavía no había empezado a plantearse que tenía que transitar hacia un nuevo modelo energético. Pero a partir de los años 2000 sí se lo planteó y se lo planteó de forma bastante potente en el sentido de que nuestras empresas punteras en tecnologías renovables están trabajando en todo el mundo menos en España. Y nuestras familias que empezaron a plantearse la energía renovable en sus hogares se ha parado totalmente porque el Gobierno del Partido Popular le han puesto un impuesto al sol, porque ha parado totalmente las renovables. Sí, en Alemania las familias, el 60% del consumo doméstico en Alemania, el 60% es de energía renovable, de autoproducción y consumo, y no paga tasa, no paga ninguna tasa. Y se ha parado totalmente en seco el desarrollo de la energía renovable en España, que ha supuesto la ruina de miles de familias que habían invertido en eso y del futuro de mucha gente. Y lo ha parado un ministro, en contra de otra gente del gabinete del PP, que no estaban a favor de eso, y eso lo hemos visto en los medios. Lo ha parado un ministro que ha tenido que dimitir porque estaba entre los papeles de Panamá y al que se le pretendía incluso hacer alto ejecutivo del Banco Mundial para seguir forrándole el riñón. Lo único que quiero decir es eso, que no podemos seguir con la política de energía basada en combustibles fósiles para seguir aumentando nuestra deuda cuando podríamos ser
punteros en energías renovables y además mejorar muchísimo nuestra balanza de pago. Muchísimas gracias, señor San Martín. Señor Tarno. Sí, la verdad es que me quedo impresionado cómo mezclamos churras con merinos. Si quiere, hacemos un debate sobre política energética y planteamos el modelo alemán, si usted quiere, en España. Energía nuclear y energía solar, porque para que pueda haber ese apoyo hay una energía nuclear potente y muy barata en Alemania, señora San Martín, enormemente. Sí, y en Francia también, y ahora le recuerdo que el Reino Unido acaba de aprobar hace una semana la construcción de otra central nuclear, la nueva primer ministra, la señora May, acaba de aprobar una, es decir, que si quiere hablamos. Mire, el modelo de energía fotovoltaica en España iba destinado a ser la segunda gran burbuja de este país. Y o se pinchaba la burbuja o nos encontrábamos en un gravísimo problema. Porque lo que había realmente eran cazadores de prima. Señores a los que se les garantizaba el 14, el 15, el 17, el 18% de interés en sus inversiones. Era un decreto insostenible. Y ahora tendremos que trabajar entre todos en encontrar nuestro modelo energético, sin ningún tipo de complejo. Y yo, en fin, yo podía aprovechar esta moción para hablar de los másteres del señor Monedero cobrados a 2.800 euros, o podía aprovechar esta moción para incidir en los problemas internos de algún partido político, o podía aprovechar esta moción para contar las tesis doctorales y los cursos que hacen algunos y no aparecen por la universidad. Pero no es de lo que se trata. Lo que estamos hablando, no estamos hablando del Banco Mundial, por cierto, un funcionario público como usted, que tiene derecho a concursar. Porque usted ha sido funcionaria con altas responsabilidades, y yo no dudo que usted lo haya sido por sus méritos. El señor Soria es técnico comercial del Estado y concurría a una plaza como podían haber concurrido y como concurrieron, por cierto, otra serie de ciudadanos. No tiene nada que ver con la moción, nada que ver con la moción. Por eso, insisto, cuando quiera hacemos un debate de política energética que falta hace en nuestro país y que comparto con usted algunas de las ideas y de los proyectos y que entre todos debemos de mejorar. Pero se mejora tomando decisiones. Mire, hoy acaba de aprobar, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, que en el 90% de las líneas de metro de Madrid se pueda viajar con bicicleta a cualquier hora del día. Transporte público y bicicleta. Eso es hacer política energética, hacer política de movilidad, y lo hace un gobierno del Partido Popular y ustedes, porque de verdad que no hay ni existen dogmas de fe, ni nadie tiene la razón absoluta. Lo que a mí me gustaría es que todos nos pusiéramos de acuerdo, y alguna vez me gustaría ver en mi Andalucía pues ese tipo de políticas de las que llevamos privándonos los últimos 30 años. Muchísimas gracias, señor Tarno. Señora Badial. Muchas gracias. Después de todo lo dicho, los socialistas de Mairena vamos a votar sí a esta moción, por sensibilidad medioambiental. Estamos en contra de que los días aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente hayan tenido en cuenta los efectos globales del almacenamiento de gas en los depósitos naturales de este elemento existente en el subsuelo del espacio de Doñana. Es necesario realizar un análisis de los efectos acumulativos de los 4 proyectos en su conjunto. Se reclamó al Gobierno central en el 2014, lo que da lugar a una reclamación patrimonial de 358 millones de euros por la negativa a tramitar la autorización ambiental unificada. Este documento lo debe recoger la Declaración de Impacto Ambiental y otros permisos, siendo la adecuación ambiental del plan responsabilidad del Gobierno central. Muchísimas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Votos a favor, Grupo Ciudadanos, si se puede, Mairena, y Grupo Izquierda Unida. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con la abstención del Grupo Popular queda aprobada la moción del Grupo Izquierda Unida.